Bienvenidos a este canal. Vamos a hablar sobre jóvenes. Cristo los está llamando. El documento de Aparecida nos expresa que los jóvenes y adolescentes constituyen la gran mayoría de la población de América Latina y del Caribe. Representan un enorme potencial para el presente y futuro de la Iglesia y de nuestros pueblos. Como discípulos misioneros del Señor Jesús, además nos expresa que las nuevas generaciones están llamadas a transmitir a sus hermanos jóvenes, sin distinción alguna, la corriente de vida que viene de Cristo y a compartirla en comunidad, construyendo la iglesia y la sociedad. Los jóvenes son vistos, nos dice el Evangelio, con ternura por Jesús. Jesús vio con ternura a aquel joven. Y la iglesia, fiel seguidora de Jesús, esposa de Cristo, templo del Espíritu Santo, cuerpo místico de Cristo, son las figuras que nos vienen presentadas en la Sagrada Escritura. Continúa con la misión que el Señor le ha heredado: acompañar, orientar a la juventud. Esta es la invitación que todo joven debe seguir: ir tras las huellas de Jesús, pobre y crucificado, sabiendo la situación económica por la que atraviesan la gran mayoría de los jóvenes en América Latina. Pero en realidad el joven está cumpliendo este llamado. El joven escucha a Jesús, lo sigue, lo ama. El joven de hoy muchas veces no le interesa en lo absoluto ser un verdadero cristiano, cumplir con los mandamientos. Otras no le importa vivir según el espíritu del Evangelio y según el Espíritu Santo del que nos habla San Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8. Lo que le interesa a la juventud en estos momentos es satisfacer los placeres de la carne, como lo enuncia el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordias, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes. Muchas veces, motivado y cegado por las ideologías y corrientes de pensamiento de la sociedad contemporánea, el joven no logra escuchar la voz de Dios, ni tampoco logra comprender el valor de su dignidad, el hecho de ser creado a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, un ser para el amor, para la libertad, con responsabilidad, para la práctica de la verdad, de la justicia, del bien, no solo para sí, sino para el otro, con sentido social, es decir, orientado siempre hacia los demás, y también orientado a crear un ambiente de fraternidad con todas las demás personas. Podemos identificar tres tipos del joven de hoy. En primer lugar, está el joven que no ha tenido su encuentro personal con Jesús. La Biblia lo llama el hombre natural, y aunque haya sido bautizado, en la práctica actúa como un no creyente porque tiene a Cristo por fuera de su vida. No puede entender las cosas espirituales y le parecen locura. Lo que nos dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, versículo 14. En segundo lugar, encontramos al joven cristocéntrico. Es el que vive en la gracia de Dios, vive lleno del Espíritu Santo y tiene a Cristo como centro en el trono de su corazón, de su mente y por lo tanto de su vida. La Biblia lo llama hombre espiritual, del que nos habla San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3,
versículos 16 al 17. La entrega a Cristo tiene un momento inicial, pero debe existir una actitud permanente siguiendo el modelo de la Virgen María, siempre dócil y disponible para obedecer a la voz de Dios. En tercer lugar, encontramos al joven que representa a un cristiano tibio que aceptó a Cristo como Salvador, pero regresó a su antigua manera de vivir pecaminosa y al no dejarse gobernar por él, expresa las obras de la carne. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 2, y la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículos 19 al 21. Para este tipo de cristiano, Dios siempre ofrece la reconciliación y el retorno a su comunión mediante la confesión y perdón de los pecados. Recuerden que estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no le pertenecemos. Hemos sido comprados a precio de la sangre preciosísima de Cristo derramada en la cruz. Como bien lo dice en la primera carta San Juan, su primera carta, en el capítulo 4, versículos 4 al 6. Debemos ser auténticos cristianos y debemos vivir en santidad, anunciar la buena nueva a los demás jóvenes que aún no han tenido su propio encuentro personal con Dios, que siempre lo que hagamos sea para agradar a Dios. Por ello, invito a los jóvenes, hijo e hija de Dios, es hora de levantarse de la pereza, del desánimo, de la tristeza, de los traumas, de los complejos, de la angustia, de la desesperación, por lo que estés pasando. Es hora de ser una nueva generación de adoradores de Cristo en espíritu y en verdad, de ser auténticos adoradores en espíritu y en verdad, ser centinela de la mañana, como lo menciona San Juan Pablo II y en el documento de Aparecida, la quinta conferencia general del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, en el número 443, donde invita al joven a ser centinelas de la mañana, un tiempo nuevo para la juventud. Con esta obra se busca hacer un llamado a la juventud para que no sigan esclavos del pecado. Por ello, joven, el Señor te está llamando por tu nombre para que te levantes, tengas un encuentro personal con el Señor de la vida y empieces a ser un centinela de la mañana, ser auténticos cristianos, recordando que se tiene que vencer el mal a fuerza de bien y con la fuerza de la gracia del Señor se irá adelante, recordando los valores de la juventud, la alegría, el entusiasmo, la esperanza, la capacidad de búsqueda del bien y de la justicia, de la honestidad, en un mundo que vive en corrupción, pero que también vive con deseos de Dios. Que los jóvenes sean los testigos de Cristo, luz del mundo, que los jóvenes vivan fielmente su vocación a la gracia, a ser soldados y testigos de Cristo en un mundo lleno de oscuridad, porque se ha apartado de la luz que es Cristo. Es por lo tanto el llamado que Dios hace, gratuidad total, a acercarse a Cristo, a escucharle en la Eucaristía, en la lectura de la palabra, a comulgar su cuerpo que nos da, que es el verdadero pan de vida que nos da la vida eterna. Así es de que ánimo, jóvenes, a ir adelante, a caminar junto a Cristo, a buscar grupos en sus comunidades parroquiales de pastoral juvenil o grupos de ayuda a la sociedad, grupos significativos, porque viven con los valores del Evangelio y de esta manera se convierten en luz que ilumina a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte,
y que nos conduce a encontrarnos con aquel que es el dador de la vida y de la gracia, el autor de la gracia, Jesucristo, y que por medio de su esposa la Iglesia y de los sacramentos nos dan la vida nueva y nos devuelven la gracia en el sacramento de la confesión. Que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.